Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas científicas más potentes que se han descubierto. Una tecnología que tiene el potencial de curar enfermedades genéticas, de transformar la agricultura y, bueno, de cambiar por completo la forma en que entendemos la biología. Hablamos, claro, de CRISPR. Y ojo, que esto no es ninguna exageración, ¿eh? Pocos descubrimientos han pegado un vuelco tan rápido y tan profundo a todo un campo de la ciencia. Es, de verdad, un antes y un después en toda regla. Pero lo más curioso es que toda esta revolución no empezó con un gran plan, sino casi como una anécdota, como una nota a pie de página olvidada en un laboratorio. Así que para entender el poder que tiene, tenemos que rebobinar un poco, a cuando CRISPR no era una herramienta, sino un misterio total. Nuestra historia no arranca con un objetivo claro, sino con algo mucho más simple, con pura curiosidad científica, con una especie de eco genético en el código de unas bacterias que, bueno, que nadie sabía qué significaba. Y esto fue un camino largo, ¿eh? Nada de un eureka de la noche a la mañana. Todo empieza por allá por 1987 en Japón. El equipo de Yoshizumi Ishino ve unas secuencias de ADN muy raras que se repiten. Lo apuntan, pero reconocen que no tienen ni idea de para qué sirven. Años después, en el 93, aquí en España, Francisco Mojica se topa con algo parecido y le da la intuición de que eso tiene que ser importante. Pero no fue hasta 2002 cuando por fin se le puso nombre, CRISPR, y se vio que siempre aparecía junto a otros genes, los genes Cas. Pero la función seguía siendo un misterio. O sea, imaginad la situación. Durante años y años estas secuencias eran eso, un rompecabezas. Une con el genoma una frase repetida que nadie sabía qué pintaba ahí. La comunidad científica sabía que existían, pero su propósito era un enigma total. Y entonces, ¡zas!, todo cambia. Se pasa de ese eco misterioso a la gran revelación, a entender por fin para qué servía. El misterio estaba a punto de resolverse, y fue gracias a un trabajo de detective genético absolutamente brillante. Lo que hizo Francesco Mojica fue sencillamente genial. Se fijó en algo que otros habían pasado por alto, en los trocitos de ADN que había entre las repeticiones. Y se le ocurrió una idea. ¿Y si comparo esto con las bases de datos de virus que tenemos? Y ¡bingo! Resulta que esos fragmentos eran idénticos al ADN de virus que atacan a las bacterias. Vamos, que la bacteria estaba guardando fotos de ficha policial de sus enemigos. Así que el punto clave es este. CRISPR es ni más ni menos que un sistema inmune. Es la forma que tiene una bacteria de recordar a un virus que la ha infectado. Guarda un trocito de su ADN en su propio genoma, como en un álbum de fotos. Y si ese virus vuelve a aparecer, las proteínas Cas usan esa foto para reconocerlo y directamente hacerlo pedazos. Y la prueba definitiva, la que lo confirmó todo, vino de un sitio de lo más curioso. Una empresa de yogures. Veréis, tenían problemas con virus que les fastidiaban los fermentos. Pues bien, manipularon el sistema CRISPR de sus bacterias y demostraron sin lugar a dudas que así se defendían. Y de paso, identificaron a la proteína clave en todo esto, la famosa Cas9. Y aquí es donde la historia pega un giro de guión brutal. ¿Por qué los científicos pasaron de simplemente observar este sistema de defensa de las bacterias a pensar, un momento, si esto es un arma, ¿podríamos usarla nosotros? La pregunta era simple, pero potentísima. Si una bacteria puede usar esto para encontrar y cortar el ADN de un virus con una precisión milimétrica, ¿podríamos nosotros programarlo para que encuentre y corte cualquier secuencia de ADN que nos dé la gana? Y aquí es donde entran en escena Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Se dieron cuenta de que el sistema natural, bueno, era un poco aparatoso. Necesitaba varias piezas de ARN para funcionar. Y su golpe de genialidad fue simplificarlo. Consiguieron fusionar esas piezas en una sola molécula de ARN guía. Y de repente, un mecanismo biológico complejo se convirtió en una herramienta elegantísima de solo dos piezas. La proteína que corta y una guía que le puedes programar para decirle exactamente dónde tiene que cortar. Esa es la analogía perfecta, la imagen con la que hay que quedarse. Pensad en la proteína Cas9 como unas tijeras moleculares,
Y el ARN guía es como si le metieras una dirección en el GPS. Le dice a las tijeras, corta aquí, y solo ahí, en ese punto exacto de todo el genoma. Pero claro, la ciencia nunca se detiene. Cortar está muy bien, pero a veces no quieres eliminar algo. Lo que quieres es corregirlo. Quieres reescribir una parte del código. Hacía falta ir un paso más allá. A ver, ¿qué pasa cuando simplemente cortas el ADN? Pues que para la célula eso es una emergencia. Es como si sonara una alarma de incendios biológica. La célula intenta reparar ese corte a toda prisa, pero su sistema de reparación de emergencia es un poco chapucero. A menudo, al juntar los trozos, se equivoca, añade o quita letras de ADN al azar. Para desactivar un gen, eso puede valer, pero para corregir una mutación con precisión, desde luego que no. Así que de ahí nace la siguiente gran idea, la edición de bases. En vez de tijeras, esto es más bien un lápiz molecular. Se usa una proteína Cas9 rota, que ya no corta, solo para que lleve una enzima al sitio exacto del genoma. Y una vez allí, esa enzima, como si fuera la punta de un lápiz, borra una letra de ADN y escribe la correcta. Todo ello sin el peligro de cortar la doble hélice. Y la cosa no acaba ahí. La evolución siguió con la edición Prime. Si lo de antes era un lápiz, esto ya es como un procesador de textos, como hacer buscar y reemplazar en un documento. Puede encontrar un trozo entero de ADN y cambiarlo por una versión nueva y corregida. Esto ya no es cambiar una letra, es cambiar palabras o frases enteras con una precisión increíble. Así que, al final, lo que se tiene ahora es una caja de herramientas genéticas súper completa. Las tijeras de Cas9 para cortar, el lápiz de la edición de bases para cambiar letras sueltas y el procesador de textos de la edición Prime para reescrituras más grandes, cada herramienta para un trabajo específico. La tecnología, como vemos, es una pasada, pero tener la herramienta no lo es todo. Para que esto llegue de verdad a los pacientes, queda por resolver un desafío enorme, el último gran obstáculo. Y ese desafío es la entrega. Tienes la herramienta perfecta, pero ¿cómo la haces llegar justo a las células del hígado o a las neuronas del cerebro de una persona y no a todas las demás? Ahí está la batalla ahora mismo. Se están usando virus modificados para que actúen como mensajeros, nanopartículas de grasa, pero sigue siendo el gran cuello de botella para que CRISPR se use de forma masiva en medicina. Si miramos toda la trayectoria de esta tecnología, la tendencia es clarísima. Hemos pasado de hacer un corte y cruzar los dedos para que la célula lo arregle bien, a llevar herramientas que hacen ellas mismas todo el trabajo de escritura y corrección, dictando el resultado con un control casi absoluto. Y lo más alucinante de todo es la velocidad. 35 años en la historia de la ciencia, eso es un parpadeo. Pasar de ser una nota curiosa en un artículo científico a tener tratamientos aprobados que están curando a gente. Estamos viviendo esta revolución en tiempo real. Con este poder tan inmenso, claro, surgen preguntas igual de grandes. La capacidad de editar el código de la vida ya es una realidad. La pregunta, por lo tanto, ya no es si podemos hacerlo. La verdadera pregunta ahora es ¿cómo vamos a elegir usar esta capacidad?